Lo que estuvimos viendo en este tercer módulo fue un módulo más económico, ¿no? Donde le poníamos números, dólares a lo que es la producción ovina y viendo diferentes alternativas. Vimos alternativas y la visión del plan agropecuario y de FUCREA a través de los datos de sus propios productores, analizando datos concretos y productores concretos, donde mostraban sistemas desde más intensivos, ¿sí? Con un foco más de producción de carne, con sistemas más laneros, que presentaba el plan agropecuario, lo que es el basalto. Luego también tuvimos sistemas y dos visiones más de modelos, lo que era la presentación del SUL, de Ignacio Aguerre, con simulaciones de la inclusión de una escalera de capones o por lo menos un año más de capones en el sistema, y lo que es las simulaciones que hizo Diego Baraya de la consultora Apeo, donde también se veían diferentes modelos con una producción más intensiva y cómo era esa complementación entre lo que es la producción vacuna y la producción ovina y la producción, por ejemplo, de soja, los puentes verdes y la utilidad que puede tener el ovino. Como un resumen general, y viendo los primeros módulos que veíamos de ciertas restricciones que puede tener el rubro en los diferentes sistemas para los productores, para datos reales, para datos simulados, es importante que, pese que el rubro, como sabemos, tiene algunas restricciones, esas restricciones, incluso si las ponemos en los costos, el rubro es tan rentable que se pueden cubrir esas restricciones y sigue siendo una alternativa pero muy valiosa. Creo que ese es un mensaje general que presentaban los exponentes de las diferentes instituciones. Creo que ese es un mensaje que no tenemos que quedar. Sí hay restricciones, pero sigue siendo un rubro muy competitivo y no pensamos en que copar el 100% de lo que es la ganadería con ovinos, sino una complementación que va un poco más en lo que son los sistemas más laneros, basalto, hasta eso que planteaba Baraya de una oveja por hectárea, donde no compite con el rubro vacuno, pero es un ingreso para nada despreciable que hace a un porcentaje importante de lo que puede ser el ingreso de la empresa agropecuaria. Nosotros trabajamos el tema de las razas más maternales, todo lo que no es lana fina, en sistemas más mixtos, donde analizamos un predio de 1000 hectáreas con el 80% de campo natural y el 20% de campo natural mejorado. Y ahí nos hicimos la siguiente pregunta, con un stock ovino que está bajando y una señalada que se mantiene constante en el 60%, si al Uruguay qué le conviene un predio, si tener una oveja más o aumentar 1% la señalada, donde la noticia es que bueno, por generar una oveja más, ir teniendo una oveja más por hectárea hasta llegar a un lanar por hectárea total, se puede llegar a generar un impacto de entre 30 y 50 dólares en función de la performance reproductiva. O sea que con 60% de señalada, que es el promedio que tiene el país, tener un lanar por hectárea tiene el mismo resultado que un buen sistema vacuno y eso te da complementariedad en el manejo del campo, y a la medida que vas mejorando la señalada, ese resultado puede llegar a generar 38 centavos por hectárea de incremento por cada punto de señalada que logres tener. Eso es un primer abordaje. Y un segundo abordaje, que nosotros vemos que las pasturas en el Uruguay deberían ser estructurales por un tema de sustentabilidad de la agricultura, pasturas cortas o pasturas más largas en función del tipo de suelo que se tenga y del momento que esté viviendo el negocio agrícola, pero en una hectárea de pasturas nosotros nos preguntamos qué pasa si hacemos un negocio vacuno, qué pasa si hacemos un negocio ovino intensivo, y allí lo que veíamos era que una doble invernada de corderos, una que vaya de enero a mayo y de junio a noviembre, la sumatoria de esas dos invernadas pueden llegar a generar 800 dólares por hectárea, y mientras que hacer una invernada vacuna en esa hectárea de pastura podría llegar a generar 350 dólares y la soja 360 dólares por hectárea. Entonces el resultado del ovino multiplica en el área intensiva en 2.5 veces al resultado del vacuno y de la soja. Después, cuando medíamos esos términos en rentabilidad, es decir, bueno, en función de los activos involucrados, capital efectivo, el capital hacienda y la tierra, veíamos que el negocio de invernada ovina rentaba un 13%, mientras que el negocio de la soja o el negocio de la invernada vacuna rentaba un 6%. Por lo cual creíamos que el negocio del ovino es un buen negocio, que hay un margen muy interesante a capturar y que dependerá de la profesionalización que tenga el sector para que eso se logre.
Lo más destacado de nuestra presentación fue concluir que los sistemas con capones de lana fina y jóvenes de 4 dientes de edad, es decir, aquella categoría de animales que le sacamos 2 vellones y después los vendemos, son muy rentables, muy atractivos. Demostramos que es un buen mecanismo para mejorar nuestros ingresos mientras nuestros resultados reproductivos no son los deseados, pero además, si seguimos mejorando nuestros resultados reproductivos, estos sistemas tienen una muy importante ventaja, o sea, lo importante siempre es lograr una buena señalada, pero aún si las señaladas son buenas y los resultados reproductivos son buenos, estos sistemas con capones de 4 dientes, que le sacamos 2 vellones, siguen teniendo un muy buen ingreso y es una muy buena alternativa para los productores de lanas finas, comprendidas entre las 15 y las 23 micras, para estas zafras en que las relaciones de la lana han tenido las relaciones entre la lana y carne se han estirado un poquito y los precios de la lana que producen estos biotipos laneros son muy buenos. Además, demostramos técnicamente que el rubro en las relaciones lanar-vacuno que propusimos de 3:1, un poquitito más de 3:1 y sobre todo para los campos de basalto es complementario, no compite con el vacuno, lo fundamentamos técnicamente, por lo cual esperamos que los productores sientan confianza a la hora de quizás incrementar un poco el número de ovinos en sus predios en estos sistemas, que no están compitiendo con el vacuno siempre que tengan ajustada la carga global del predio. Además, tener los beneficios de tener ovinos en nuestros predios, como es producir lana, producir carne, productos distintos al vacuno, complementarios, con otros mercados, con otros factores que lo afectan, además de mantenernos los campos limpios de malezas, como muchos campos con pastoreo exclusivos de una sola especie están teniendo hoy en día problemas con algunas malezas. El pastoreo mixto también nos ayuda a solucionar este problema. Ante la pregunta de qué oportunidades le vemos al rubro ovino, un poco lo que nosotros desde FUCREA vinimos a presentar en este seminario fue mostrar algunos de los datos que logramos recabar de la información de los productores de los cierres de escarpeta de los grupos CREA ganaderos y mostrar cómo el rubro ovino incide dentro de nuestras empresas CREA ganaderas. Entonces, 3 o 4 puntos que podríamos destacar es que cuando analizamos las empresas que tienen mayor participación del rubro ovino, podemos ver que el ingreso de capital de las mismas en los últimos 6 años no se diferencia prácticamente del promedio de las empresas ganaderas del movimiento. Y si uno piensa de que las empresas ovinas tienen un recurso suelo inferior al promedio de las empresas ganaderas, bueno, estamos pensando en un rubro que se defiende muy bien ante situaciones de menor recurso edáfico. Por otro lado, también analizando la misma información, nos pusimos como idea de trabajar sobre ese viejo discurso de que la oveja da más trabajo y que si da más trabajo, por ende, requiere más personal dedicado a ella. Y en la misma forma, si analizamos los datos de 6 años, podemos ver que las empresas ganaderas que tienen el rubro ovino no gastan más que el promedio de las empresas ganaderas. Entonces, bueno, y de hecho, las empresas laneras de escala grande en el norte incluso gastan menos en dólares por hectárea de mano de obra total. Entonces, bueno, eso también es importante. El ovino o el rubro ovino, las empresas que lo tienen adentro no gastan más que el resto. Y bueno, trabajamos un poco la información de la distribución de los productos brutos, de la lana, de la carne, y pudimos ver cómo las empresas que tienen actividad ovina tienen buenos resultados. Pudimos ver cómo mejorando la señalada se logran mejorar esos resultados. Pudimos mostrar cómo los dólares por unidad ganadera ovina son mayores que los dólares por unidad ganadera vacuna, y de esa manera mostrar cómo el rubro, pese a la problemática que tiene de abigeato, a la jauría de perros, a los problemas de bichera, a los problemas de estar confinados a ciertas áreas de los establecimientos de la superficie de pastoreo total ganadera, solamente poder ir a algunas zonas, porque si los alejamos de las casas los roban, si los alejamos de las casas van 100, vienen 98, y esa problemática, pese a eso, la oveja y el rubro ovino
logra mejores resultados desde el punto de vista de las unidades ganaderas vacuna y lana. Por lo tanto, en este seminario ovino podríamos decir que el rubro ovino tiene oportunidad, pese a las disminuciones de stock, pese a la problemática que atraviesa, y bueno, y está en poder captar la atención de los productores que no han venido a este seminario, porque yo hice una pregunta en el auditorio, bueno, ¿quiénes de los que están aquí no tienen ovejas? Y más allá de que a veces es bravo levantar la mano, solamente la levantaron 2 en unas 250 o 300 personas. Por lo tanto, de las cosas más relevantes es que el mensaje que se está dando en este seminario pueda llegar más allá de la gente que vino a este seminario, y que aquellas personas que no tienen el rubro ovino y que a veces dicen, bueno, ¿por qué no? Bueno, tengan la información y puedan tomar el riesgo de empezar a trabajar en él y construir así una producción ovina dentro de sus establecimientos, en los cuales por tener la oveja no se pierde dinero, por el contrario, hay una oportunidad muy buena de ganar más dinero con ellas. En base a información generada del programa de monitoreo del Plan Agropecuario que se lleva adelante desde el año 2001, compartimos información relacionada a los resultados de empresas con énfasis en la cría ovina, empresas ubicadas en la zona de basalto superficial fundamentalmente, pero también basalto profundo. Empresas que son aproximadamente 50 empresas, y miramos en profundidad los últimos 3 ejercicios y también miramos en profundidad una de las empresas como caso destacado. Lo que compartimos fue que a pesar de un ambiente externo en los últimos 3 años para las empresas no del todo favorable, con caída de precios de los ovinos, caída de precio de los vacunos, tanto en moneda corriente como en moneda constante, caídas del precio de la lana, más de las lanas más gruesas que las lanas más finas, tanto en moneda corriente como en moneda constante, y un dólar que acompañó durante 2 años, pero el último año no, un clima que, mirando el monitoreo satelital de pasturas, tuvo un crecimiento importante de las pasturas en general en los últimos 3 ejercicios, pero que no es del todo favorable ese crecimiento importante de pasturas para el ovino, sí para el vacuno. A pesar de ese ambiente externo no del todo favorable, por esas variables que decíamos, más además el abigeato, las jaurías de perro y algún temporal climático en momentos de parición de las majadas, a pesar de eso, este núcleo de productores se las ingenió para lograr ingresos familiares, ingresos empresariales destacados en el entorno de los $70 por hectárea. Y si miramos en forma profunda uno de los casos, vemos que a priori uno podría pensar, con estos recursos limitantes desde el punto de vista del suelo, desde el punto de vista de la superficie, algo así como 900 hectáreas con IAT 60, ¿es posible que este productor y su familia vivan de la empresa? Bueno, mostramos con información objetiva que sí que es posible porque ese productor desarrolla un sistema de complementariedad entre los ovinos y los vacunos, con una carga ajustada, con un uso muy inteligente del campo natural, con un uso muy inteligente de un área de producción de forraje intensiva, con un uso muy inteligente también y una combinación muy apropiada de tecnologías de procesos y de tecnologías de insumos, lo que hace y lo que compra, lo que hace y lo que trae de afuera del predio, sin haber recetas genéricas, pero teniendo eso en común, uso de tecnologías de procesos inteligentes, capacidad de gestión, decisión con información, acompañamiento técnico y el estar junto a sus, en este caso lanares, y también vacunos, pero el estar junto a sus lanares en los momentos clave, permiten armar un sistema de producción, una empresa ganadera sustentable, resiliente, generadora de ingresos satisfactorios y sobre todo vivible y disfrutable por el productor. Entonces, a pesar de un ambiente externo no del todo favorable, con restricciones que algunas se pueden levantar y otras no necesariamente, por ejemplo el tipo de cambio, por ejemplo el efecto clima, es posible vivir de la producción ovina complementándola con la producción vacuna.